Muy buenas tardes. Gracias por brindarnos unos minutos en Negocios Televisión. Gracias a vosotros. Óscar, se están poniendo ahora mismo sobre la mesa distintas cuestiones. Estábamos ahora haciéndonos eco hace unos instantes de una de las nuevas advertencias de Putin, diciendo que cualquier tipo de sanción extra por parte de Occidente sobre la economía rusa va a tener consecuencias a escala global. No esperábamos menos tampoco por parte de Putin, pero hay una cuestión en foco que es ese tope al precio del crudo ruso. Vemos cómo Estados Unidos y miembros, países aliados, están debatiendo la posibilidad de aplicar un tope. Se hablaba de una horquilla de entre 40 y 60 dólares el barril. Se han explorado, por tanto, varias formas para poder limitar los ingresos energéticos de Rusia. Esta es una de las propuestas que está sobre la mesa, pero Rusia ha afirmado que los planes de crear un anticártel van a fracasar, que un tope al crudo ruso no va a tener efecto y que Rusia va a poder hallar alternativas para garantizar sus ingresos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de aplicar ese tope al precio del crudo ruso y cuál podría ser la posible respuesta con actuaciones, no solo con palabras, de Putin? Bueno, yo creo que a los economistas teóricos pues les suena muy bien la idea. Vamos a hacer un mercado bilateral y por lo tanto todos tendremos poder de mercado, no solamente tendrá poder de mercado Putin, sino nosotros, y podremos negociar un precio que no sea de monopolista, que es el caso de ahora mismo de Rusia respecto de varios países de Europa, porque el petróleo, por ejemplo, que llega a Alemania, por lo menos un 12% de él, llega a través de un oleoducto que abastece a dos refinerías, principalmente, del este de Europa, en la ciudad de Leuna y en la ciudad de Svett. Entonces, desde ese punto de vista, una parte importante del mercado petrolífero alemán está en manos de Rusia. Y, bueno, desde un punto de vista teórico podría sonar bien, pero desde un punto de vista del poder o de las relaciones de poder, a mí me parece que es una idea bastante ingenua. Yo estoy más con Vladimir Putin respecto de que él tiene capacidad para, primero, no vender. Es decir, si se le plantea un reto de este tipo, efectivamente lo que podría hacer Vladimir Putin es no vender directamente su petróleo a Occidente y tratar de buscar otros clientes. Hemos estado viendo cómo en los últimos 2 meses se han incrementado mucho los envíos de petróleo, principalmente a China, pero también a la India. La India tiene refinerías públicas y privadas que se han visto muy interesadas por el petróleo ruso y se ha incrementado notablemente la exportación a estos países. También es verdad que cuando estos países empiezan a abastecerse de Rusia, dejan de abastecerse de otros clientes y, por lo tanto, ahí también existen posibilidades. Quiero decir, la ventaja que tiene el mercado del petróleo es que puede trasladarse a través de petroleros y, por lo tanto, no estás, en principio, tan limitado, a excepción de este caso que digo de Alemania. Por lo tanto, Rusia se podría plantear efectivamente en no participar, es decir, cortar directamente ese flujo de petróleo. Y recuerdo aquí la noticia que surgió hace unos días de que analistas de JP Morgan habían advertido de que los ingresos públicos que ha obtenido Rusia por la venta de hidrocarburos podían permitirle un colchón que le facilitara, por ejemplo, una medida de represalia muy severa respecto al mundo, que sería contraer de forma muy notable su producción de petróleo. De hecho, los analistas afirmaban que si decidiera Rusia reducir su producción de petróleo en 3 millones de barriles diarios, el precio del crudo se vería muy afectado. Ellos estimaban, sin pensar en la posibilidad de una recesión, que este subiera hasta los 190 dólares por barril y que si retiraban 5 millones de la circulación, esos precios se podían disparar incluso a los 380. De hecho, es una noticia que repasábamos aquí hace unos días, como bien decías, Óscar. En ese escenario, los analistas de JP Morgan decían que los 380 dólares el barril se podían dar si Rusia retiraba cerca de 5 millones de barriles en la producción diaria, un recorte que podría aplicar el país, pero frente, por ejemplo, a ese pronóstico o ese análisis que lanzaba JP Morgan, veíamos como, por ejemplo, Citi hacía todo lo contrario, ¿no? En este caso, los analistas de Citigroup veían un colapso de los precios que podría hacer que el barril llegase a los 45 dólares si se prolongaba toda esta crisis mermada por la recesión para el año 2023. Bueno, sobre la mesa tenemos estas cifras.
Óscar, no sé si te sientes más atraído por un análisis que por otro, por un escenario o por otro, porque son dos interpretaciones de, bueno, en una misma situación, pero atendiendo a motivos diversos, ¿no? Claro, es que lo que ven, lo que creo yo, los autores, los analistas de JP Morgan, lo que ven es la posibilidad de que, manteniéndose las cosas como están, Rusia entrara en una situación de guerra con el petróleo. Lo que pasa es que esa situación de guerra sería dañina para todo el mundo y yo creo que eso prevendría a los rusos de hacer un movimiento tan sumamente radical. Pero es una posibilidad que tienen. Yo creo que como respuesta, o podría ser como respuesta a la pretensión de establecer un techo al precio del petróleo. Sin embargo, por el otro lado, lo que está viendo Citigroup, yo creo que es una posibilidad más realista, porque lo que están viendo ellos es que si el problema nos viene por el gas, es decir, si, como puede preverse, Rusia en un momento decide cortar el suministro de gas a Europa, la recesión en Europa sería segura. Y en el caso de una fuerte recesión económica en el viejo continente, entonces es verdad que la demanda de combustibles se reduciría mucho en el mundo. Es decir, si se redujera en Europa, eso tendría un impacto a nivel global. Y es ahí donde yo creo que los analistas de Citigroup, en este caso, están viendo la posibilidad de una contracción del precio. Esto yo creo que esta disparidad tan enorme de posibilidades manifiesta lo que estamos viviendo, una enorme incertidumbre. ¿Qué ocurrirá? Imaginemos que no ocurre nada de eso. Imaginemos que no se plantea el techo al precio del petróleo y que Vladimir Putin recibe las turbinas que ahora mismo están reparándose en Canadá y el día 21 de julio el abastecimiento de gas a Alemania sigue como si tal cosa. Bueno, pues en ese caso a lo mejor tenemos incluso una posibilidad de no caer en recesión. Óscar, otra de las cuestiones que también seguimos vigilando es qué puede ocurrir respecto al gasoducto Nord Stream 1. Cierra el lunes, lo va a hacer unos 10 días por mantenimiento estacional, pero hay un temor creciente, sobre todo por parte de Alemania, de que los flujos completos no se reanuden después de ese parón por el mantenimiento. El gigante energético ruso Gazprom ya había reducido en gran medida las entregas a través de este gasoducto, transporta, recordemos, gas a través del mar Báltico hasta la costa alemana y Gazprom en ese momento, al aplicar ese recorte, alegaba problemas técnicos. Desde el Ministerio de Economía alemán escuchábamos a Robert Habeck que decía que no sería una gran sorpresa que Rusia pueda encontrar un problema de mantenimiento mucho mayor, imposible de resolver y que por tanto pueda utilizar esto como excusa para mantener el gasoducto cerrado, para detener estas entregas de gas durante más tiempo. Este es el temor que asola parte del viejo continente de cara a los próximos 10 días, una vez se aplique ese corte por mantenimiento. ¿Hasta qué punto Alemania podría tener razón en sus sospechas? Bueno, hasta un gran punto. Desde el principio, yo creo, de este conflicto, todos pensábamos que alrededor del gas se producía una lucha por las dos partes, por la parte occidental y por la parte rusa. Por una parte, pues nosotros íbamos a tender a reducir nuestra dependencia energética de Rusia y, por lo tanto, a tratar de cortar esas importaciones. Y por el lado de Rusia, efectivamente, si se veía muy presionada por sanciones, incluso por el envío de armamento a Ucrania, siempre tenía en su mano la posibilidad de cerrar ese grifo y afectar de manera muy importante a la economía alemana. Y ahora los gobernantes alemanes realmente parecen haberse dado cuenta de la gravedad del momento y estamos asistiendo a un conjunto de declaraciones realmente sorprendentes, ¿no? El canciller Scholz hace unos días afirmando que cómo es que nadie se había dado cuenta de que los depósitos de gas que estaban vacíos eran propiedad de Gazprom, o Robert Habeck el miércoles pasado, pidiendo a los canadienses que urgentemente intenten enviar esas turbinas a Rusia para que Vladimir Putin no tenga una excusa con la cual demorar la apertura del flujo de gas una vez que el periodo de mantenimiento haya terminado. O sea que la posibilidad es muy, muy real, no es ninguna fantasía. Los alemanes además están en una situación de dificultad porque no van a poder rellenar, si esto es así, los depósitos que tienen de gas. Recordemos que aproximadamente la capacidad de los depósitos de gas de Alemania está alrededor de los 22.000 millones de metros cúbicos de gas
deben de estar llenos ahora mismo al 60%, unos 15 millones de metros cúbicos, 15.000 millones de metros cúbicos, y no tienen fuentes alternativas, no pueden obtenerlo de otra forma. Es verdad que van a instalar una regasificadora que se ha empezado a instalar en mayo y que es posible que esté, bueno, esto es lo que se afirma por parte del gobierno alemán, estará operativa para final de año y que abastecería con 7.000 millones de metros cúbicos, pero lógicamente a lo largo del año, aunque obviamente lo importante es el flujo que se va introduciendo diario dentro del sistema, pero aún les faltarían aproximadamente 20 millones de metros cúbicos, de 20.000 millones de metros cúbicos de gas por cubrir. Y esto no parece fácil que se pueda sustituir con ninguna de las otras fuentes alternativas de energía que ahora mismo puede poner en marcha Alemania. Es verdad que hay otras 3 regasificadoras flotantes que están comprometidas, pero que entrarían en funcionamiento a lo largo del año 2023, es decir, no en este próximo invierno. Y, por lo tanto, la industria alemana se ve en una situación muy peliaguda, porque 2/3 partes, un poco más de 2/3 partes de ese gas se dedicaba al abastecimiento de consumo de hogares, de consumo de las familias, y el gobierno ya ha advertido en su plan de emergencia que estos van a ser los primeros a los cuales se va a abastecer. Por lo tanto, aquí estamos, por lo menos, previendo cierres de empresas porque no van a tener abastecimiento eléctrico y la puesta en marcha de un mercado de subasta de esa energía en la que las empresas que puedan pagarlo, que tengan mayor capacidad, pues serán las primeras en entrar en el abastecimiento de ese gas. Y mientras tanto, Óscar, tenemos en foco algunas empresas, como es el caso de Uniper, todo un gigante en Alemania. Vemos como el gobierno de Olaf Scholz ha aceptado una legislación que permitiría al país adquirir participaciones de empresas energéticas que ahora mismo estén atravesando problemas financieros. Es el caso, por supuesto, de Uniper. Podría adquirir, de hecho, el gobierno alemán una participación incluso superior al 30% en medio de esas preocupaciones que está habiendo sobre la calificación crediticia Investment Grade de Uniper. El mes pasado, además, esta empresa se convirtió en la primera energética alemana en dar la voz de alarma sobre la escasez de gas, el aumento de los precios, diciendo que estaba en conversaciones sobre un posible rescate del gobierno al no poder hacer frente a esta situación. Y también nos estamos preguntando hasta qué punto esta empresa, Uniper, podría ser una too big to fail del sector energético. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto último. O sea, efectivamente es un agente estratégico en el mercado gasístico, por lo tanto, en el mercado de la energía de Alemania. Y no creo que estén en disposición de poderlo dejar caer. Es verdad que van a utilizar una ley muy parecida a la que utilizaron para reflotar Lufthansa para poder reinyectar a la empresa. Yo creo que estaban hablando de 9.500 millones de euros, incluso he leído cantidades un poco mayores. ¿Por qué es necesario que alguien haga ese juego dentro del mercado de gas para poder abastecer no solamente a los municipios, que es uno de los negocios principales de Uniper, sino también a los consorcios industriales? Claro, el problema que se ha encontrado es que ante la reducción de abastecimiento de gas por los gasoductos rusos ha empezado a adquirir mucho gas natural licuado a un precio que es considerablemente mayor. Y mientras que sus contratos con sus clientes eran de largo plazo y, por lo tanto, los precios ya estaban establecidos. Así que se ha visto atrapada en esa situación en la que los costes van subiendo y, sin embargo, los ingresos son incapaces de subir, pues no podían transmitir esos aumentos de costes a los precios. Y esa dificultad también lo hemos visto en la cotización bursátil de la empresa, que se ha desplomado desde principios de este conflicto bélico. Entonces, Alemania necesita de todas esas instalaciones operativas y de esa empresa operativa para que el gas que haya siga pudiendo circular. No olvidemos que todavía existen muchos proyectos por parte de Alemania para tratar de evitar un colapso, porque evidentemente ahora es el momento de empeñarse en gastar, en buscar fuentes alternativas, ayuda a todo tipo de países. Ya los hemos visto a los alemanes viajando incluso a Canadá, tratando de buscar gas natural y proponiendo que una planta de importación de gas que tiene Repsol en la costa este de Canadá, pues se transformará para ser de exportación de gas licuado. También el incremento de la producción de Noruega, aunque ahora tenemos la situación de huelga, no sé si se habrá resuelto ya, pero que estaba planteada esta semana en la empresa pública noruega, Equinor.
Entonces, bueno, pues es verdad que los alemanes tienen una gran dificultad, pero ciertos elementos de su mercado gasístico tiene que protegerlos para que siga funcionando todo. Óscar, quería plantearte una última cuestión. Ya cambiando de tercio, estamos cerrando una semana de fuerte turbulencia en el plano político. Teníamos por un lado la dimisión de Boris Johnson este jueves. Veíamos como el primer ministro británico comparecía ante el número 10 de Downing Street para presentar su renuncia después de todas las salidas que había habido en su ejecutivo, y luego hoy amanecíamos con esa noticia del disparo, de los varios disparos que había recibido el ex primer ministro japonés Shinzo Abe en un evento en Nara, en plena campaña también electoral. Y bueno, me gustaría que hiciéramos un breve repaso o análisis de la figura política de Shinzo Abe como mandatario japonés. Veíamos cómo con gran pesar dejaba el puesto, su mandato, el pasado mes de diciembre. Alegaba motivos de salud, pero hay que tener en cuenta la labor cosechada por Shinzo Abe durante parte de su legado. Muchos afines a él dicen que dejó una relación más sólida entre Estados Unidos y Japón. Su objetivo era reforzar la capacidad de defensa de Japón. También hay voces que apuntan a que Abe fue una figura relevante a la hora de tener a Rusia como un segundo aliado en su confrontación con China, y que uno de los propósitos también de su mandato fue que los chinos tuvieran menos influencia en Rusia. ¿Con qué deberíamos quedarnos de la figura política de Shinzo Abe? Shinzo Abe ha sido un hombre de una influencia tremenda en la historia moderna de Japón. Recordemos que es el que comienza el proceso de levantamiento de una nación que desde finales de los años 80 había caído en un agujero económico y un agujero de creatividad. Entre el año 2000 y el año 2011 debía haber 8 o 9 presidentes, primeros ministros en Japón, uno de ellos Shinzo Abe, y Shinzo Abe siempre tuvo la idea de que había que producir una especie de revolución cultural que convirtiera a los japoneses en empresarios, para que hubiera más creatividad, surgieran startups, y eso no pudo poner en marcha hasta 2012, que es cuando obtiene el poder, y lo mantiene pues hasta el año 2020, me parece, prácticamente. Y ahí, efectivamente, lo que quería era sacar a un país que estaba envejeciendo, que estaba acostumbrado a trabajar en empresas que eran prácticamente ministerios, en los cuales uno entraba jovencito y salía de allí ya anciano. Quería convertirlo en una nación más dinámica, más moderna. Pero al mismo tiempo, efectivamente, el surgimiento, la emergencia de China como gran potencia amenazaba enormemente la posición de un Japón que quizá para finales de siglo, si las tendencias demográficas siguen de forma parecida, va a contar con la mitad de la población con la que cuenta ahora. Entonces, ese auge fue el que también llevó a una reconsideración en términos de seguridad de lo que debía ser Japón. Japón, hasta tiempos muy recientes, se había beneficiado enormemente de que el gasto militar en su país provenía de los Estados Unidos y, por lo tanto, podía dedicar los fondos sobrantes a tratar de recuperar el país y también a tratar de tener una estructura de estado del bienestar suficiente como para que el país estuviera cómodo. Pero a partir de un momento tenían que salir de los límites de la Constitución japonesa, que les obligaban a tener un ejército supuestamente de autodefensa, que es como se llama todavía, y tratar de hacerlo progresar para ser una fuerza militar muy eficaz. Y estos dos aspectos, el aspecto de modernización de la economía y de intento de cambio cultural para que hubiera más empresarialidad, y por otra parte el progreso de esas Fuerzas Armadas, conjuntamente con un énfasis en el nacionalismo que fue muy criticado no solamente por China, sino también por Corea del Sur, yo creo que son los elementos fundamentales del legado de Shinzo Abe, que por otra parte ya no tenía una función política importante. O sea, ahora lo que tendremos que saber es qué estaba en la cabeza de este exmilitar que le ha asesinado para haber cometido un acto tan atroz. Nosotros, mientras tanto, nos quedamos con ese legado de las Abenomics, esas políticas aplicadas por Shinzo Abe que cambiaron la historia de Japón. Óscar Vara, como siempre, muchísimas gracias, un placer y buen fin de semana. Igualmente.